Listo. Perfecto, Marcos. Pues nuevamente bienvenido y cuando quieras, adelante, ¿eh? Vale, pues empezamos. Desde el principio. Bien. Bueno, pues efectivamente vamos a hablar un poco de blockchain y cómo esta tecnología puede ayudarnos a solucionar algunos de los problemas que tenemos actualmente, algunos de los problemas globales. Realmente, desde mi punto de vista, la blockchain es una tecnología que es una panacea que puede ayudarnos a solucionar muchísimos de los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día como mundo, a nivel global, digamos. Antes de nada, para empezar, voy a explicar un poco cómo voy a distribuir la presentación. En un primer momento, un primer bloque, va a ser un bloque didáctico para explicar un poco a aquel que no lo sepa en qué consiste esta tecnología blockchain y cuáles son sus principales elementos. Después vamos a ver ya aplicaciones prácticas de cómo podemos utilizar la blockchain en distintos ámbitos. No voy a entrar en todos los ámbitos en los que se podría utilizar esta tecnología porque tendríamos aquí daría para un congreso entero, pero voy a tratar de tocar aquellos ámbitos en los que más importantes en relación a la problemática que tenemos a nivel global con el tema del COVID-19 y también voy a dar alguna pincelada de cómo podría ayudar esta tecnología a solucionar también algunos problemas medioambientales. Después vamos a ver lo que son la interconexión entre distintas blockchains. No voy a adelantar mucho, ya lo veremos en su momento, porque me parece que ahora hablar de la interconexión de la blockchain sin haber explicado en qué consiste la blockchain es un poco... no viene a cuento. Después vamos a ver las ventajas y los inconvenientes que tiene esta tecnología y finalmente el último bloque será las implicaciones jurídicas que tiene, que realmente en ese bloque es en el que yo como abogado me muevo. Yo no soy un técnico, no soy informático, soy abogado, por lo tanto me centro más en las implicaciones jurídicas que tiene actualmente esta tecnología. Bueno, aquí tenemos lo que son las cuatro grandes, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos autores, las cuatro grandes tecnologías que tenemos hoy en día. Por una parte está el Big Data, que ya sabemos todos que es el tratamiento masivo de grandes cantidades de datos. Con este tratamiento más, bueno, ya sabemos que el dato es el oro del siglo XXI. Hoy en día, en la mayoría de las aplicaciones que en principio son gratuitas, como WhatsApp, Facebook, Twitter, realmente no son gratuitas. Nosotros pagamos con nuestros datos a los propietarios de esas aplicaciones. De ahí el valor que tiene el dato y el valor que tiene, sobre todo, saber tratar esos datos. Aquí en España, ahora con el caso del COVID, con la pandemia, vimos que el gobierno no era capaz de tratar todos los datos que estaba recibiendo en relación al coronavirus. No era capaz porque eran datos que provenían, bueno, para que no lo sepan, en España tenemos distribuida la competencia en materia sanitaria en cada comunidad autónoma, por lo tanto, en este momento el gobierno central asume las competencias en materia de sanidad, pero quienes realmente tienen esas competencias y tienen esos datos son las comunidades autónomas. Esos datos llegan de forma distinta. Se contabilizan de forma distinta los muertos por coronavirus, se contabilizan de forma distinta los infectados. Entonces tenemos una gran cantidad de datos que no somos capaces de tratarlos, no somos capaces de gritar resultados. El segundo o tercer día del confinamiento, después de haberse decretado el estado de alarma, hubo una idea, sí, el gobierno dijo, vamos a crear el observatorio del dato del coronavirus. A día de hoy, estuve mirando esta mañana y ese observatorio no está creado. Los datos que nos está ofreciendo el gobierno desde la página web del Ministerio de Sanidad son datos en PDF. Que el PDF no deja de ser un papel. Es un papel electrónico, pero no deja de ser eso. Los datos tenían que proporcionarse de una manera en la que cualquier persona pudiera tratarlos, pudiera utilizarlos, pudiera contrastarlos con los de otros países. Estamos teniendo una gran carencia en cuanto a Big Data. Bueno, el Internet de las Cosas es la capacidad que tienen muchos dispositivos hoy en día para comunicarse entre sí. Según un estudio de IBM, no, de Intel, perdón, actualmente en este año hay 34.000 millones de dispositivos conectados. Esos dispositivos son un smartphone, pueden ser las pulseras que tenemos para hacer ejercicio, puede ser un coche, puede ser un dron, un camión, un avión, una nevera inteligente, es decir, cada vez hay más y más dispositivos que están conectados a Internet y que se pueden incluso comunicar unos con otros. Después tenemos la tercera gran tecnología, que es la blockchain, que no me voy a parar ahora, sino que iremos viendo a lo largo de esta presentación,
Y por último tenemos la inteligencia artificial, que si bien está relacionada con todas las anteriores, en esta presentación no me voy a meter mucho en inteligencia artificial, sino que voy a centrarme en estas tres tecnologías: Big Data, Internet de las Cosas y Blockchain. Bueno, vamos a empezar por una breve aproximación a la cadena de bloques, a la blockchain, es decir, identificando los principales elementos que tiene esta tecnología. Lo primero es el bloque. Una cadena de bloques, lo normal es que tenga bloques. Lo segundo es la cadena que forman estos bloques. El tercer elemento serían los datos que van incluidos en cada bloque. Y el cuarto elemento serían los nodos, es decir, dónde se almacenan esos bloques. Ahora vamos a ir viéndolos todos uno por uno. Bueno, aquí tenemos un bloque. Para esta explicación voy a utilizar la blockchain de Bitcoin. No por nada, sino porque es la primera, es quizá la más grande, es la más famosa, pero lo más importante, porque es la más sencilla. Y para una primera explicación yo creo que es mejor empezar por lo sencillo y después poco a poco ir complicándolo. Bueno, la cadena de bloques de Bitcoin, aquí tenemos lo que sería un bloque de datos. Estos bloques se encuentran formados, en el caso de Bitcoin, repito, por transacciones de valor entre una cartera y otra cartera. Estos bloques se vinculan uno con otro para formar lo que es la cadena a través del hash. ¿Qué es el hash? Bueno, el hash no es más que una función criptográfica, un algoritmo, para simplificar, una fórmula matemática que se aplica a un dato. Aquí tenemos el ejemplo, tenemos un documento de Word, o un trabajo nuestro. Bueno, si a ese documento de Word, que está formado por muchos datos, muchos caracteres, le aplicamos un hash, o sea, un algoritmo de hash, lo que nos va a dar es una cadena alfanumérica, que es única para este archivo. Es decir, si yo en este documento de Word aplico el SHA, por ejemplo, en este caso el algoritmo SHA-256, me va a dar esta serie de caracteres alfanuméricos que son únicos para este archivo. Si yo en el archivo de Word cambio una coma, el hash cambia por completo. Es decir, es digamos, una especie de identificador de ese archivo. ¿Cómo funciona la blockchain? Una vez que se crea un bloque con todos los datos, ese bloque llegado un momento se cierra, se extrae el hash de todos esos datos y se pasa al siguiente bloque, que empieza con el hash del bloque anterior, los datos del nuevo bloque, se cierra el bloque y el hash del nuevo bloque es el hash se pasa al hash del bloque siguiente. Es decir, se encuentran todos encadenados. De forma que si yo en uno de los bloques modifico un solo dato, el hash de ese bloque cambia y se rompería la cadena. Aquí tenemos otra visualización distinta de lo que es la cadena de bloques. Esta es real. En esta, por ejemplo, este sería el bloque 552.393 de la blockchain de Bitcoin, con todos los datos de las transacciones que se encuentran insertas en ese bloque. Esto es un poco viejo porque ahora ya estamos llegando al bloque 600.000, pero bueno, para visualizar lo que es la cadena de bloques del Bitcoin yo creo que es una buena imagen. Y ahora pasamos al tercer elemento, que son los datos que se almacenan en cada uno de estos bloques. En un primer momento, en la blockchain de Bitcoin, se almacenaban transacciones, solamente eso, una transacción. Una transacción es un dato, son una serie de datos. El dato de dónde va la transacción, el dato de la cantidad que se transfiere, el dato del momento en que se transfiere y el dato de la cartera a la que va dirigida esa transacción. Cuando se publicó el código de la blockchain de Bitcoin, había una función muy interesante, que era un campo, que se llama el campo opt-in, en el que además de los datos de la transacción por defecto, permitía incorporar unos pequeños datos. Eran muy poco, eran unos bits. Pero esos bits permitían que además de los datos de la transacción, yo podía introducir ahí otros datos a mayores, los que yo quisiera, y esos datos se almacenaban en la cadena de bloques. Eso le dio que pensar a muchos desarrolladores y empezaron a pensar cómo podemos mejorar esto. Y fueron saliendo otras blockchains distintas. Algunas, como por ejemplo la de SIA, que se puede almacenar cualquier tipo de dato. Ya no esa pequeña cantidad de unos cuantos bytes, sino ya archivos de más tamaño. Después salió Bitcoin SV, en la que permite almacenar una cantidad mayor de datos, hasta que son 50 megas por bloque, por transacción. Después salió Ethereum, en la que ya permite no solo almacenar datos, sino que se pueden almacenar aplicaciones web en una cadena de bloques. Es decir, de los datos simples de una transacción se pasó a que en la actualidad se pueda almacenar cualquier tipo de dato en una blockchain. Y finalmente pasamos a los nodos. Los nodos, digamos que son los ordenadores
que se encuentran conectados a la red de la blockchain de que se trate. No deja de ser eso. A medida que fue evolucionando esta tecnología, fueron apareciendo distintos tipos de nodos. Por ejemplo, en el caso de la blockchain de Bitcoin tenemos nodos validadores, que se encargan de validar las transacciones, nodos mineros, nodos completos, nodos incompletos. Es decir, no voy a parar a analizar cada tipo de nodos en cada blockchain porque tendríamos aquí para todo el día. Pero bueno, no dejan de ser eso. En un principio eran ordenadores, hoy en día ya no son, como puede ser un ordenador portátil, hoy en día ya no valen simples ordenadores. Hoy en día ya se está creando hardware específico para que funcione a modo de nodos en cualquier tipo de blockchain. En todos estos nodos es donde se almacenan los datos de la cadena de bloques. Es decir, sería como tener un enorme libro mayor distribuido entre cientos de nodos a lo largo de todo el mundo, en el que ninguno tiene predominancia sobre el otro. Es decir, es una red descentralizada y distribuida, que no cuenta con una autoridad central, sino que son los propios desarrolladores de la red los que de consenso van decidiendo hacia dónde va evolucionando dicha red. Este hecho de que no haya una autoridad central hace que sea una red segura, al igual que esté distribuida en miles de nodos. Para poder atacar esta red, para poder cambiar una transacción en la blockchain de Bitcoin, sería necesario contar con al menos el 51% de todos los nodos, lo que se conoce como ataque del 51%. En la blockchain de Bitcoin nunca ha pasado. En otras blockchains más pequeñas sí que tiene pasado que alguna entidad o algún grupo de personas se llegan a hacer con el control de más del 51% de estos nodos y consiguen modificar, consiguen alterar la cadena de bloques y modificar las transacciones que se realizaron. Al final esto se trata de una cuestión de confianza. Yo sí tengo mi cuenta en Google Drive y tengo mis archivos almacenados en Google Drive. Yo confío, no me queda otra que confiar en que Google va a tratar correctamente esos archivos, no me los va a robar, no los va a borrar, y perdón, confiar en esa empresa. En el caso de una blockchain no se confía en nadie, se confía en la criptografía, en la matemática que hay detrás de la red. Bueno, aquí nada, esto es un ejemplo de los nodos que hay actualmente de la blockchain de Bitcoin a lo largo de todo el mundo. Me parece que son sobre 10.000 nodos. Esto es variable. Dependiendo del día hay más o menos nodos. Pero bueno, como vemos, una red completamente distribuida a lo largo de todo el mundo. Si se cerraran nodos, se podrían abrir en otros países distintos. La blockchain de Bitcoin es una blockchain que realmente es arcaica, es un dinosaurio ya, pero realmente es la más segura por la cantidad de nodos que tiene. Y ahora pasamos al segundo punto, que es la inclusión de datos en una blockchain. Como vemos aquí en el dibujito, en la blockchain se puede meter todo tipo de datos. Datos académicos, datos clínicos, datos de las empresas, datos de medios de transporte, de coches que tengan coches inteligentes, productos inteligentes, datos sobre envíos, datos personales. Es decir, podemos incluir cualquier tipo de dato en una blockchain. Y como dijimos antes, ese dato no va a estar en un único servidor controlado por una empresa, sino que va a estar distribuido entre todos los nodos que tienen una copia de esta cadena de bloques, lo que hace que sea mucho más seguro y mucho más difícil atacar ese dato, tratar de hacerse de forma ilícita con ese dato. Aquí vamos a hablar ahora de lo que es la identidad digital, de los datos personales. Ya hay un proyecto en la Unión Europea para crear una identidad digital soberana, aunque es un proyecto que es un proyecto gubernamental, está empezando, o sea, va para largo, pero bueno, ya parece que los tiros empiezan a moverse por estas sendas. Y aquí tenemos, bueno, una persona que tiene sus datos personales, como pueden ser su nombre, sus apellidos, sexo, género, edad, estudios, datos laborales, datos sobre su salud, sobre sus finanzas, su alias, bueno, infinitos datos sobre esa misma persona. ¿Qué nos permite esta identidad digital registrada en una blockchain? Nos permite que, por ejemplo, en el caso de la autoridad, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues a mí como persona igual me interesa que sepan mi nombre y mi apellido, lo tienen que saber por ley, pero igual no resulta relevante que para una investigación sepan mi género, o mi salud, o yo qué sé, o mis estudios. Ellos podrían acceder a los datos que necesitan en ese caso concreto, pero no a más datos de los que necesitan. Lo mismo pasaría con una universidad. Pues una universidad, pues igual le interesa saber cómo me llamo, qué estudios tengo, pero no le interesa saber ni mi género, ni mis finanzas, ni mi salud, ni ningún otro tipo de dato.
Un hospital, lo mismo. A un hospital le puede interesar los datos de mi salud, igual mis datos personales, pero igual no le interesan datos sobre finanzas. Se trata un poco de que esa identidad digital, de que cada uno en cada momento pueda acceder a un tercero los datos necesarios para obtener un resultado. El ejemplo más fácil de entender igual es el de Internet. Una página en la que para acceder tengo que ser mayor de edad. Vale, muy bien, pues con mi identidad digital yo a esa página le podría dar solamente el dato relativo a mi edad, pero no tiene por qué saber ni mi nombre, ni dónde vivo, ni mi género, ni ningún otro tipo de dato. Con el dato de la edad es suficiente para poder acceder, por ejemplo, a una página que tiene contenidos para mayores de 18 años. Esto es lo que se trata es de conseguir, lo primero, la soberanía del dato, es lo que implica que cada persona sea propietaria y sea el titular último de sus datos y decida esa persona a quién quiere cedérselos, qué datos concretos quiere ceder y por cuánto tiempo quiere cederlos, y el principio de minimización del dato. Es decir, a mí no me pidas más datos de los que necesitas, porque entonces, ¿sabes? Lo que estás es tratando de obtener un beneficio a cambio de esos datos a mayores que me estás solicitando, por ejemplo, para un servicio. Eso pasa mucho con las aplicaciones. Descargamos una aplicación, por ejemplo, una que había ahora, que era para saber 1 kilómetro a mi alrededor, para saber hasta dónde puedo pasear con mi hijo durante el confinamiento, porque solo se puede pasear lo máximo 1 kilómetro desde tu domicilio. Vale, ese dato, o sea, para eso lo que necesitaría esa aplicación es el dato relativo a mi posicionamiento, GPS. Bueno, esa aplicación me pedía acceso a los contactos, acceso a los mensajes, acceso a las fotos, es decir, estaba pidiendo más datos de los que necesitaba para cumplir su cometido. Pues bueno, con esta identidad digital podríamos evitar que ese tipo de cuestiones pasaran. Ahora que ya entramos, empezamos con los datos personales, ya vamos a pasar un escalón más. Ahora vamos a ir solamente a los datos clínicos sanitarios, que no dejan de ser datos personales, pero para un ámbito muy concreto. Los datos clínicos sanitarios podrían ser, como los que vemos ahí, sexo, edad, patologías previas, diagnóstico, pruebas médicas, tratamiento, geolocalización, hábitos, bueno, una serie de datos. Estos datos, si los volcáramos en una blockchain pública, distintas entidades podrían tener acceso a los mismos en tiempo real y podrían ayudar a gestionar una situación como la actual muchísimo mejor de lo que se está haciendo. Por ejemplo, los hospitales pues podrían ver los datos de personas contagiadas en otros hospitales, de qué tratamientos están realizándose, de qué tipo de pruebas están haciéndose. Al mismo tiempo, las farmacéuticas podrían, a través de los datos de los hospitales, ver qué tipo de medicación se está utilizando más. Prever, a través del Big Data, prever qué tipo de compuestos o qué tipo de químicos van a hacer falta para producir la medicación. Al mismo tiempo, las universidades podrían, con los datos de las farmacéuticas y los datos de los hospitales, seguir estudiando y seguir avanzando en lo que sería la búsqueda de nuevas vacunas o de nuevos tratamientos. La industria que pudiera acceder también a esos datos, pues podría ver qué es lo que se va a pedir. Hacer, bueno, pues estoy viendo que en los hospitales cada vez están utilizando más respiradores, pues voy a producir más respiradores. El gobierno podría tener un control total del estado pero ya no solo a nivel nacional, sino que esto podría ser a nivel global. Podríamos tener una fuente de conocimiento, pero enorme. O sea, el potencial no tendría límites. Que no es como al contrario de lo que está pasando ahora, de que la coordinación que está habiendo entre los distintos proyectos de investigación de una vacuna pues sigue siendo por métodos muy arcaicos, por comunicaciones entre colegas de distintos países. Pero no hay una única base de datos con todos los datos del coronavirus en el que todos los agentes sociales de todos los países puedan acceder. Desde mi punto de vista, este sería bueno, la aplicación de cabecera que podríamos tener hoy en día en relación al coronavirus. Y pienso la cantidad de recursos que se podrían ahorrar y de tiempo que se nos podríamos ahorrar de tener esos datos centralizados. Algunos pensarán, pero es que bueno, es que es la privacidad. No, por lo que hablábamos antes, porque igual para determinados datos, pues igual a la farmacéutica no le interesan los datos de geolocalización, ni los hábitos, ni si le hizo test. Igual solo le interesa pues el tratamiento y las pruebas que se están haciendo, o las analíticas. ¿Sabes? Podríamos modular los datos a los que tienen acceso cada agente social en función a sus verdaderas necesidades y no darles acceso a todo el historial médico porque no lo necesitan. Lo siguiente
El siguiente ejemplo serían, antes eran datos personales, ahora serían datos, pongo datos del vehículo, pero realmente serían datos de bienes, de objetos. El vehículo quizás también sea lo más fácil de explicar. Por ejemplo, un vehículo podría tener los datos de su titular, los datos de los kilómetros que hace, de las emisiones de CO2 que emite la atmósfera, el consumo que tiene, la velocidad media que alcanza, la huella de carbono, no de las emisiones, sino de lo que cuesta fabricarlo, geolocalización, reparaciones, todos estos datos, si estuvieran volcados en una blockchain, pues sería lo mismo. O sea, la policía podría tener acceso, por ejemplo, a los datos de titular o a la velocidad en un determinado momento. Los gobiernos podrían saber a través de la geolocalización por dónde se mueven más los vehículos para mejorar esas vías y no de manera concreta, es decir, por esta carretera sé que pasan tantos coches, los niveles de polución son más altos, pues voy a tratar de poner una barrera verde para bajar la polución. Bueno, podrían ser lo mismo que lo otro, no tiene límite a lo que podemos pensar en relación al uso de esta tecnología. En el caso del coronavirus, pues si tenemos los datos de los vehículos y los datos de los envíos, podríamos trazar la cadena logística de un producto desde su fabricación hasta el consumidor. ¿Qué obtendríamos? Que no se perdieran aviones, como se están perdiendo ahora con mascarillas, que cuando llega el producto, saber que pasó por los controles adecuados, que si el producto falla, saber quién es el responsable a través de la blockchain, comprobando quién es la empresa que realizó el control. Es decir, se podría tener mucha más seguridad y mucha más eficacia en relación a los transportes internacionales. Y también, por ejemplo, la industria. Pues la industria podría conocer a base, si tienen los datos de las reparaciones que hacen los vehículos, podrían prepararse para esas reparaciones, lo que implica que podrían gastar menos recursos, igual en otro tipo de repuestos que no son tan necesarios porque los datos nos están diciendo que no es lo que suele fallar. Es decir, las implicaciones que tendría son prácticamente infinitas. Bueno, este es el esquema que vimos antes de lo que es una blockchain. En teoría se pueden meter todo tipo de datos. Bueno, eso es en teoría. En la práctica no es así. No tenemos una única blockchain global en la que se incluyen todos los datos. Lo que tenemos son muchísimas blockchains, distintas blockchains. Estamos en un momento similar a la burbuja de las .com. Es decir, están apareciendo muchísimos proyectos blockchain que seguramente a lo largo de los próximos años desaparecerán. Y al final, como pasó con las burbujas de las .com, quedarán los mejores. Aquí, a modo de ejemplo, pues pongo la blockchain de Bitcoin, que en un principio era un medio de pago, ahora se está convirtiendo en una reserva de valor y en una moneda fuente. Es decir, una moneda que me permite comprar otras monedas de otras blockchains. Ethereum es una blockchain que está centrada, digamos, en aplicaciones descentralizadas, y que se pueden ejecutar y almacenar aplicaciones en la blockchain de Ethereum. Ripple es una empresa que está especializada, una empresa que montó una blockchain especializada en pagos internacionales. De hecho, hace poco, ahora ya 2 años, hicieron una prueba de concepto a través del Santander en una transferencia desde España hasta México, me parece que en 4 minutos, y con unas comisiones mínimas. Es decir, lo que trata Ripple es de sustituir al consorcio SWIFT de transferencias internacionales interbancarias. IOTA es una blockchain especializada en datos de las cosas, en el Internet de las cosas. EBSI es la European Blockchain Service Infrastructure, que es la que está desarrollando la identidad soberana de la Unión Europea. MyHealth, MyData es una blockchain especializada en datos clínicos sanitarios. T-Mining en logística y transportes. EnergyMine en energía. Es decir, hay muchísimas blockchains, cada una especificada en un ámbito concreto. El futuro es la interconexión de todas estas blockchains. Es decir, en vez de una única blockchain que lo engloba todo, la idea que la que está trabajando ahora es en un protocolo que permita la interconexión de todas estas blockchains. Un protocolo, como podía ser en los 90 el protocolo TCP/IP que permite la interconexión entre ordenadores, pues hoy en día están trabajando en un protocolo similar al TCP/IP, similar, no exactamente similar, pero bueno, como concepto, como el protocolo TCP/IP en los 90, que permita a estas blockchains interconectarse. Hay 2 proyectos, uno de ellos es Hyperledger, que ya está un poco parado, que bueno, ahí están metidos todos los grandes. Está metido Cisco, IBM, Intel, Linux Foundation, JP Morgan, más bancos, Fujitsu, un conglomerado de empresas
que están desarrollando ese protocolo Interledger que permita a distintas blockchains comunicarse entre sí. Y después hay otro proyecto que es el Interledger, no Hyperledger, que ahí está metido Ripple también, y que llevan ya años trabajando con la Fundación de las 3W para tratar de implementar ese protocolo como un estándar de Internet. Son pasos que están haciendo muy poco a poco, porque claro, tenemos que darnos cuenta de que la mayoría de las blockchains no tienen autoridades centrales que las controlen, sino que son los desarrolladores. Por lo tanto, este proceso son lentos. ¿Qué es lo bueno que tiene? Que el código es abierto. Entonces, digamos que por una parte es una contra el no contar con una autoridad central, pero por otra parte hay una ventaja que es que al ser de código abierto es mucho más fácil poder utilizar ese código para continuar el desarrollo. Bueno, las ventajas y las inconvenientes de esta tecnología. Aquí pongo algunos, hay muchas más, y también aquí quiero aclarar que me estoy refiriendo a una blockchain pública y sin permisos, es decir, lo más abierto posible. Hay blockchains que son privadas, otras son permisionadas, y hay otro concepto que es el DLT, Distributed Ledger Technology, que es similar a una blockchain, pero bueno, privada. Me voy a referir a la pública y no permisionada porque son, desde un punto de vista tecnológico, son las blockchains más atractivas. Pero bueno, que no todas las blockchains que hay hoy en día tendrían estas ventajas y estos inconvenientes. La primera de ellas, la inmutabilidad de los datos registrados. Es decir, un dato que se registra en una blockchain no se puede eliminar. En teoría, un ataque del 51% se podría hacer, o una blockchain permisionada y privada se podría hacer, pero una blockchain pública y no permisionada no se puede eliminar ese dato. Inconveniente, choca directamente con el derecho al olvido establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Pero bueno, ya hablaremos después del Reglamento General de Protección de Datos. Inembargabilidad del valor asociado. Una blockchain que tenga criptomoneda, porque no todas las blockchains tienen criptomonedas, esa criptomoneda no puede ser embargada, a no ser que se consiga la clave que da acceso a la misma, lo cual implica que deja al Estado sin uno de sus dos poderes coercitivos, como es el uso de la fuerza sobre los bienes de las personas. También es una ventaja inconveniente que no existe la censura. O sea, cualquier persona con acceso a Internet podría hacer una transferencia a través de una blockchain, podría acceder a un dato o podría insertar un dato en la blockchain, sin que fuera siendo prácticamente imposible poder restringir el acceso a esa blockchain. Estas tres, como veis, lo pongo como ventajas o como inconvenientes, porque dependiendo desde la óptica con la que la miremos, pues, por ejemplo, la inimutabilidad de los datos puede ser en una parte una ventaja, pero por otra parte un inconveniente. Más ventajas, reduce los intermediarios. Como hablábamos antes, aquí una blockchain no depende de un Google y de su buena fe a la hora de conservar mis datos, sino que esos datos se encuentran directamente en la blockchain. Inconvenientes, la ausencia de autoridad de control. Al no haber un Google que controle esos datos y que digamos, dirija los proyectos, pues suelen ser mucho más lentos de desarrollar. Otra ventaja es que, vinculada con la anterior, es que no necesitamos confiar en terceros. Es decir, las blockchains parten de la desconfianza que hay. El ser humano, las empresas no confían entre ellas, pero ceden esa confianza a lo que es la criptografía, a lo que es la tecnología, la matemática que hay detrás de la cadena de bloques. Inconvenientes, alto consumo energético. Todos sabemos que la blockchain de Bitcoin es un agujero negro en cuanto al consumo eléctrico. Digamos que este consumo eléctrico en otras blockchains distintas ya se está mitigando, ya hay blockchains mucho más eficientes, con algoritmos de consenso más eficientes, pero bueno, a día de hoy sigue siendo un problema. Y finalmente es la libertad que da una blockchain pública frente a la seguridad jurídica de no poder controlar, de no poder, o que resulte muy difícil legislar sobre la forma de funcionar de esa blockchain. Como os podéis imaginar, esta tecnología tiene infinitas implicaciones jurídicas. La más grande es la protección de datos. Es decir, hay muchos que ya dicen que el Reglamento Europeo de Protección de Datos nació obsoleto por no haber tenido en cuenta esta tecnología a la hora de legislarse. Cuestiones como el derecho al olvido no tienen respuesta, como el responsable del tratamiento, el encargado del tratamiento. Es decir, yo subo un dato a una blockchain y quién es el responsable de tratar ese dato de acuerdo con la definición de responsable del Reglamento General de Protección de Datos. Soy yo porque lo subí, es cada uno de los dueños de un nodo de la blockchain, por lo tanto tendríamos, en el caso de Bitcoin, 100.000 responsables distribuidos por todo el mundo.
el dato dónde está, ese dato que subo, dónde se encuentra. Está en España, está en la Unión Europea, está a la vez en todos los países que tienen un nodo. Pues bueno, estas cuestiones no tienen respuesta y si la tienen son respuestas que pues hay posiciones enfrentadas, no hay una postura común. Los datos clínicos sanitarios que veíamos antes, sí, el potencial es enorme, pero a día de hoy, además de la ley de protección de datos en España, tenemos la ley de autonomía del paciente en la que, bueno, resulta prácticamente imposible con esa ley en la mano poder organizar una blockchain de datos clínicos sanitarios como la que vimos en el ejemplo anterior. En el ámbito bancario, lo mismo. Yo tuve un cliente que bueno, quería hacer un proyecto de era un documental, era un grupo de surferos a nivel mundial, querían hacer un documental relacionado con las playas y el medio ambiente, y le gustaba esta tecnología y quería decir, bueno, ya que voy a hacer el documental, pues me gustaría financiarme a través de la venta de tokens en una blockchain. Un poco, no por nada, sino porque le gustaba la tecnología, le gustaba tal. Bueno, cuando empezamos a mirar los requisitos legales, vimos que eran prácticamente los mismos que para lanzar una empresa, una SA en bolsa. Por lo tanto, eso estaba desincentivando. Entonces dijo, mira, pues mira, mejor me olvido de blockchain, me olvido de tokens y me voy al crowdfunding tradicional. En medios de pago, lo mismo, en la ley de dinero electrónico, en aplicaciones. Vale, Ethereum me permite alojar una aplicación en su blockchain, pero esa aplicación pasa lo mismo que antes. ¿Dónde está almacenada? En los datos que esa aplicación recabe de los usuarios, ¿a dónde van? ¿Sabes? Digamos que la LSSI, la Ley de Servicios de la Sociedad de Información del Comercio Electrónico, cumplirla con una aplicación descentralizada sería también prácticamente imposible. En temas de la tributación, está levantando muchas ampollas. ¿Cómo tributo mis criptomonedas? Hay que tributar la permuta, tributo los beneficios, si tengo las pérdidas, ¿cómo las declaro? Bueno, los contratos, es que lo de los contratos de ahí pasa lo mismo. Tenemos una teoría general de los contratos, que con una tradición del derecho romano, en un código civil decimonónico, para una realidad como son los smart contracts, que no estaba pensada. En el siglo XIX nadie se le ocurrió pensar que era un smart contract. Un smart contract, un contrato cuya ejecución no depende de la voluntad de las partes. Bueno, eso es necesario regularlo. Y en fin, podríamos en cada uno de estos ámbitos hablar largo y tendido sobre cada uno de ellos. Decir, a modo ilustrativo, que en el ámbito en el que más se está, digamos, en el que más se está trabajando ahora mismo es en el ámbito tributario, en el que parece que a día de hoy hay una normativa más o menos clara y más o menos adaptada a esta nueva realidad. En el resto de ellos aún queda mucho a los juristas aún nos queda mucho que trabajar en el resto de ámbitos. Al final se trata de ponderar. Tenemos una tecnología disruptiva y tenemos una regulación. Pues se trata de, si regulamos demasiado, el desarrollo tecnológico se va a perder. Y eso implica que los que no puedan desarrollar su proyecto tecnológico en España o en Europa van a buscar una jurisdicción más favorable donde hacerlo. Por lo tanto, se va a provocar una fuga de cerebros. En Europa ya está pasando. Estonia es un país muy adelantado en cuanto a la regulación blockchain y muchísimas empresas se están marchando a Estonia porque tienen un marco jurídico más seguro, que les da más seguridad jurídica que el actual español. Finalmente yo creo que la normativa tiene que adaptarse a la realidad, no la realidad a la normativa decimonónica. Y eso parece que, al menos aquí en España, está costando bastante. Entonces ya para finalizar, mi propuesta, no solo mía, la de muchas personas que estamos en esto, pensamos lo mismo, es la creación de sandbox regulatorios, de cajas de arena. O sea, este concepto de sandbox venía del ámbito de la informática, en que un sandbox era un entorno de pruebas cerrado, diseñado para experimentar de forma segura con nuevos proyectos, y este concepto de sandbox se trasladó al ámbito jurídico para hablar del sandbox regulatorio. Es decir, igual en determinados aspectos habría que dejar puertas abiertas o no exigir tanto el cumplimiento normativo en determinados ámbitos para dejar que en estos ámbitos la tecnología pueda desarrollarse de una forma segura, con seguridad jurídica. Y esto es todo. Aquí tenéis mis redes sociales por si queréis cualquier tipo de duda, consulta, sugerencia, crítica o lo que sea. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcos. Bueno, pues vamos a pasar entonces al turno de preguntas y respuestas. Vale. Yo tengo muchísimas, pero no quiero abusar, pero solo te quiero hacer una, entonces. Tengo muchísimas, pero te hago una. Me quedé con ganas de que me hablases más sobre medio ambiente y blockchain. O sea, ¿cuáles son las ventajas? Hemos visto que
que tiene mucho consumo, pero hay ventajas. Por una parte, una de las ventajas es que el desarrollo de esta tecnología implica también el desarrollo de todos el hardware, la tecnología física necesaria para minar. Si antes teníamos tarjetas gráficas que tenían una capacidad de cálculo de 10, por ejemplo, y consumían 20, gracias a la blockchain ahora tenemos tarjetas gráficas que tienen una capacidad de cálculo de 20 y consumen 10. Es decir, se está avanzando en productos más eficientes. En el caso de los transportes, lo mismo. Es poder, digamos, equipar todo con la eficiencia, poder gestionar la logística a nivel internacional de una forma más racional y más eficiente implica menos recursos, implica menos gasolina, implica, por lo tanto, menos contaminación, implica menos gastos superfluos, que al final los gastos, sobre todo en muchos ámbitos como el transporte, esos gastos superfluos son un ataque o un perjuicio para el medio ambiente. En el ámbito de la energía, lo mismo. En el ámbito de la energía hay algún proyecto de blockchain que lo que habla es de que el consumidor pueda acceder directamente al productor y que pueda a la vez ver de dónde proviene esa energía y ver el impacto que tiene la creación de esa energía. Eso, claro, lo primero, reduce los precios. Lo segundo, elimina intermediarios innecesarios. Y lo tercero, permite que pequeños productores de energía renovable puedan acceder a un usuario final, a una cantidad de usuarios finales mucho más grande de la que pueden acceder hoy en día. De todos modos, en el ámbito energético es muy complicado, porque está muy regulado. Este sandbox se están haciendo sobre todo en África, en países donde no tiene ningún marco regulatorio, entonces ahí es más fácil empezar donde no hay nada que empezar en países ya con una alta tradición regulatoria. Pero bueno, esto es por poner un ejemplo. Podríamos buscar 20.000 ejemplos ya también de blockchain medio ambiente. Perfecto, pues de todos por aquí modos, hay... los más críticos van a decir es que la blockchain de Bitcoin consume muchos recursos, es cierto. Pero también esa realidad hace que surjan otras blockchains que consumen una cantidad de recursos muy inferior. Es decir, se va evolucionando, es muy resiliente esta tecnología. Perfecto, perfecto. Gracias, Marcos. Pues tenemos alguna preguntita por aquí que voy a leerte. Dice Patricia Espinosa, dice, sumamente interesante, gracias. No tengo conocimiento de este tema, así que me ha abierto los ojos para investigar más. Muy bien, Patricia. Preguntas, está abierto el turno de preguntas y respuestas, así que pues esperamos sus preguntas. Mientras que se van animando, creo que tengo aquí otra. Dice, ¿algún ejemplo específico donde se utilice blockchain para proyectos ambientales? Darío Zabal. Tenía algunos, hay varios que están todos relacionados en proyectos ambientales con los que más hay son con la energía. Para poner en contacto, digamos, a productores con consumidores. Después también, así más proyectos ambientales, seguro que los hay. Ahora me cojo un poco en verde, pero seguro que los hay. A ver, yo le voy a dar una idea, que si entra en CoinMarketCap, es una página en la que se van listando todos los proyectos blockchain que se están desarrollando hoy en día. Hay cerca de 1.200 o 1.300 proyectos y ahí seguramente pueda encontrar 20.000 ejemplos, 1.600 ejemplos de distintos usos que tiene la tecnología blockchain. Había otro que era también con SolarCoin, que era también para distribuir directamente energía solar a los consumidores, saltándose los intermediarios. Había otro también... había otro relacionado, pero bueno, eso era un proyecto que era más bien filantrópico, que era que por cada token, era como una blockchain en la que cada token que comprabas ellos se comprometían a plantar un árbol. Realmente no es un poco, no es el uso, no es el máximo potencial que se puede dar a una blockchain, pero bueno, sí que sería un uso medioambiental. Y después, como el ejemplo que ponía del cliente que quería hacer el documental sobre playas, medio ambiente, surf, que si bien no utilizaba la blockchain como herramienta para realizar el proyecto en sí, sí que la utilizaba como fuente de financiación. Tenía pensado financiar ese proyecto a través de una emisión de criptomonedas en la blockchain de Ethereum. Entonces, son múltiples las aplicaciones que se le pueden dar. Muy bien. Creo que tenemos por aquí otra preguntita. Que si puedes repetir la página, por favor. Sí. CoinMarketCap. Viene a ser en castellano
monedas, capitalización de mercado, CoinMarketCap. No sé si tengo cajón de chat por aquí, la pongo en el chat. Si es... Sí, podrías ponerla en el chat, estaría bien. ¿Lo ves el chat? Sí, lo tengo aquí. A ver. Esto, a mí me preocupa, Marcos, dices que no pueden ser embargadas las bitcoins. Entonces, por ejemplo, para los delincuentes, que hay, por desgracia, muchos... Sí, no puedo contestar, no me deja escribir en el chat. ¿No te Bueno, deja miro después, escribir? si no Si lo quieres, mando por... mándamelo por WhatsApp y lo escribo yo. Vale, vale, Pero yo perfecto. te quería preguntar, no pueden ser embargadas las criptomonedas. Entonces, vamos a ver, si yo soy un delincuente que obtengo dinero ilícitamente e invierto en bitcoins y dentro de 2 años o dentro de 3 años o dentro de 4 años, por ejemplo, como sucede o está sucediendo mucho a lo mejor en México y en otros países con políticos que han, pues que les están embargando cosas, si tuvieran ese dinero en criptomonedas, ¿no podrían hacer nada con eso? No podrían hacer nada. Lo que se está haciendo, lo que está la Europol, lo que está haciendo es ir por los cuellos de botella, que se llaman. Es decir, tiene las criptomonedas, no te las puedo embargar, pero lo bueno que tiene la blockchain de Bitcoin es que es pública. Entonces yo sé qué cartera están esas criptomonedas. Entonces, en el momento que esa criptomoneda se mueva a otra cartera, yo lo voy a ver también. Y en el momento que ese delincuente trate de, digamos, convertir esas criptomonedas en fiat, en euros o en dólares, tiene que ser a través de un exchange. Entonces, la policía puede ver, esas criptomonedas estuvieron 5 años paradas, pero ahora se movieron a esta cartera. Vamos a ver de quién es esta cartera. Pero es que es de este exchange que está en Londres. Bueno, vamos a hacer una orden vamos a pedir a un juez de Reino Unido una orden para obligar a ese exchange a darme los datos de la persona que está detrás de esa cuenta de usuario. Entonces, ahí es cuando lo tenemos. Claro. El cuello de botella. Pero obviamente complica mucho, ¿verdad? El seguimiento de... Sí, sí, complica bastante. Al final, yo creo que lo que van a hacer es eso, tratar de, tú tienes las criptomonedas, pero vamos a tratar de que no las puedas usar. Claro. Vamos a tenerte monitorizado para impedirte que las uses. Entonces, bueno, no están embargadas, pero están paradas en la práctica. Tenemos otra preguntita por aquí de Jacqueline. Gracias por esta información, muy interesante. Tampoco tengo mucha información sobre el tema, pero ¿cómo ves a México en perspectiva para entrar a este tipo de tecnología medioambiental? Pues, a ver, yo es que el marco jurídico mexicano ahora mismo no lo conozco. Pero mucho peor que el español no puede ser. Ya. Entonces, aquí en España estamos bastante mal. Yo creo que sí. No veo qué problemas pueda haber. A ver, querer es poder. ¿Sabes? Y hay otros países, o sea, casi todos los países están subiendo al carro de las criptomonedas. No veo que México no pueda estar a la altura de otros países del entorno, de países del entorno europeo, de cara a, igual hasta puede que estén algo más abiertos de lo que están en Europa. En Europa, como ya saben, casi todos tenemos un marco legislativo, tanto comunitario como nacional, súper extenso, en todas las materias, en protección de datos, en derecho medioambiental, en derecho tributario, y muchas veces este marco jurídico, que está muy bien en algunos aspectos, en otros aspectos como que es una soga al cuello que coarta cualquier tipo de innovación. En eso creo que hay muchísimos países que están en mejor situación que Europa para poder desarrollar esta tecnología. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Pues no veo más preguntas. No sé si mis compañeros del cuerpo académico, Carlos Welch, Ana Cecilia Travieso, tienen alguna pregunta, algún comentario. Parece que Ana salió, pero Marcos, yo la verdad es que me quedé sorprendidísimo del alcance jurídico que puede tener esta tecnología. Y aquí una pregunta muy directa por mi ignorancia, ¿no? El asunto de que el Internet y los accesos a tecnologías de la información pues puedan subir a convertirse en un bien público para que todas las personas puedan acceder justamente a estos blockchains en términos de una respuesta tecnológica en el mercado. No sé si sea posible. En México no lo es, en Europa no lo es. A ver, al final es un poco lo que hablamos, la soberanía del dato. No implica que todos los datos sean públicos, implica que el titular de esos datos es el que va a tener la capacidad de decidir de mis datos clínicos sanitarios cuáles quiero compartir. Por ejemplo, quiero compartir mi edad, mi sexo y el tratamiento que se me dio para el coronavirus. Vale, yo puedo compartir esos datos, pero es que también la blockchain permite que a mí se me remunere por esos datos. Es decir, yo comparto esos datos, pero cuando una farmacéutica accede a esos datos,
me tiene que pagar a mí estamos hablando de micropagos, pero micropagos que a la larga implica que pueda haber ese comercio de datos, pero siempre respetando la privacidad y siempre respetando la soberanía. Que yo ese dato lo puedo compartir en un momento determinado, pero de aquí a un año, pues no me interesa, puedo restringir el acceso a ese dato a quien se lo había cedido. Digamos que yo creo que van a ver, igual ahora puede que esto parezca una tecnología muy disruptiva, pero si yo llevo en esto desde el 2012, cuando Bitcoin nació en el 2009, o sea, son ya 11 años de tecnología, y ver lo que era antes, de que era eso, era una criptomoneda, era algo de locos, a lo que se está viendo hoy en día, de cómo se están metiendo los bancos, cómo se están metiendo los gobiernos, Ahora estaban hablando de, por ejemplo, las monedas descentralizadas, las monedas digitales emitidas por bancos centrales para luchar contra la crisis del coronavirus. Eso realmente, ¿qué pasa? Que lo que quieren hacer los bancos centrales es poner dinero, fiat, euros y dólares a disposición de los particulares, saltándose la banca comercial. ¿Cómo lo hace? A través, están pensando esta moneda digital de bancos centrales. Digamos que lo que hace unos años podía parecer algo de locos, cada vez se va viendo que vamos avanzando más hacia ahí. Estaban hablando los chinos de hacer el criptoyuan, el criptorrublo, el petro venezolano, que también salió, que es una moneda. Bueno, el petro venezolano tengo mis reparos, porque tenía muy buenas pintas, pero acabó siendo un fiasco. Pero bueno, realmente es hacia donde yo creo personalmente que es hacia donde vamos. Hacia el empleo masivo a nivel global de este tipo de tecnología. Marcos, no sé si contesté o si quedó más o menos claro, que a veces es difícil explicar esto. Marcos, perdón. Empezaste tu conferencia diciendo que las aplicaciones que pensamos que son gratuitas en realidad no lo son. ¿Por qué dices esto? Bueno, solo hay que ver en Facebook, por ejemplo, WhatsApp. ¿Por qué WhatsApp es gratis? WhatsApp necesita desarrollo, necesita mantenimiento, necesita servidores y es gratis. O sea, Mark Zuckerberg es tan filántropo que nos pone esa aplicación a disposición de todo el mundo por buena fe. No, lo que le interesa son los datos. Los datos de los contactos, cruzarlos con Facebook. Con esos datos, ¿qué es lo que hacen? Hábitos de consumo, pautas de comportamiento, publicidad comportamental, para que... Nunca os pasó de ir a escribir algo en Google y que parece que Google te lee la mente y que aún no acabaste de escribir y ya, pues eso es por los datos que tiene nuestros Google, que nos predice perfectamente lo que... O sea, nos conocen mejor que nosotros mismos. A veces hasta da miedo, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, cuando algo sea gratis, en el ámbito tecnológico, el producto suele ser. Pero bueno, eso es... Perfecto. Es bastante aceptado esa definición. Perfecto. Bueno, no sé si hay más preguntitas por aquí. No veo más preguntas, Marcos. Bueno, por unas cuantas. Bueno, pues si no hay más preguntas, esto nuevamente darte las gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos todo esto. Y nada más, esto a todos los espero el día de mañana, que seguimos ya como último día de nuestro seminario. Muchas gracias a ti, Tania, por invitarme. Y a ti también, Carlos. Un saludo. Saludos. Hasta luego.